deporte y los deseos de superación han llevado a un joven a alcanzar todas sus metas. Hoy les presento la historia de Rafael Castillo. Con 26 años y solo un mes en los Estados Unidos, está marcando un precedente en la natación. Rafael, quien solo tiene un brazo y una pierna, ha roto más de una decena de marcas nacionales. Veamos esta historia. Para este joven, la discapacidad física no ha sido una barrera para alcanzar sus sueños. Armado de valor, sin dinero, con una sola muda de ropa y la medalla ganada el día anterior, abandonó la Villa Panamericana en Guadalajara, donde competía representando a su natal Cuba. Aquí llegué hace un mes y medio. ¿Qué? ¿Un mes y medio? Sí, un mes y medio llevo aquí nada más. ¿Y cuáles son tus logros en la natación hasta ahora? Mis logros en la natación hasta ahora han sido, soy 2 veces campeón panamericano, recordista de las Américas. Ya soy recordista de los Estados Unidos, he roto cuatro récords paralímpicos de aquí de los Estados Unidos. Rafael, además de ser un joven luchador, es un ejemplo para todos. Con tan poco tiempo en los Estados Unidos, este atleta ha marcado su paso en el mundo de la natación con solo un brazo y una pierna. A pesar de su discapacidad, no se amedrenta en las prácticas, ni mucho menos en las competencias. En la primera competencia que tuvo recientemente, casi compitió a la par de los nadadores convencionales. Vamos, 50 Hoy en día cuenta con la ayuda de Jan Martínez, su entrenador, y de su esposa Claudia, quienes además de ser una guía en el deporte, se han convertido en su familia. Es algo muy grande que ha llegado en mi vida, que siento que le estoy ayudando y que soy parte de ese logro que él quiere llegar. Yo a Rafael lo veo como un gran campeón y él quiere ser un campeón mundial. Rafael es un digno ejemplo de lucha y perseverancia. Su deseo de triunfar y su dedicación lo han hecho poseedor de grandes títulos en el deporte y ha batido récords marcando un precedente en la historia de la natación. Soy campeón panamericano y recordista de Estados Unidos, ahora quiero ser campeón del mundo. Definitivamente que Rafael es un digno ejemplo para todos. No cabe duda que logrará alcanzar su anhelado sueño de participar en las Olimpiadas. ¿Verdad que sí, Rafael? Bueno, eso esperamos. Bienvenido a Levántate. Bienvenido. Hola, Rafa, bienvenido. Rafael. Qué orgullo cubano, de verdad. Yo lo llamo el tiburón de la piscina. Eso sí, Redara. Rafael, para conocer un poquito, ahí vimos, bueno, parte de tu historia, pero ¿cómo fue que perdiste tus extremidades? Cuando tenía 2 meses y medio nacido, me pusieron un museo que tenía vencido. Qué impresión. Y eso fue lo que condujo a que me amputaran. ¿Y cómo decidiste o en qué momento descubriste que te apasionaba tanto la natación o que tenías esa facilidad? A mí me vino a gustar la natación cuando tenía 18 años. Ok. Mira. Fue cuando me metí de verdad al deporte. No pasé solamente por un solo deporte, sino pasé por 4 deportes. Y en verdad el que me gustó fue este. ¿Cuál otro hiciste? El baloncesto en silla de ruedas, el voleibol sentado y la jabalina y el salto largo. Muchos. Wow, y aparte Qué que bien. Y muy exigentes además. ¿eh? Sí, Totalmente. exacto. Rafa, ¿cómo llegas a los Estados Unidos? Cuenta. Que nos cuente. ¿Qué historia? Esa historia se la ha hecho todo el mundo. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Verdad? Llegué a los Estados Unidos con mucha ayuda. Tuve mucho apoyo por otros cubanos que vivían en México y apoyos por aquí otros cubanos más que viven aquí también. Y apoyado por muchas personas. Bueno, Qué bueno. fue un viaje bastante duro, pero llegué porque yo sabía que yo podía llegar y ya cuando yo di el paso yo dije, bueno, ya lo di, voy a darle palo al burro ahora y ahora sí que no hay quien me pare. Así me gusta. Ese es nuestro, Pablo. Pero también nos acompaña su entrenador Sí, y ya se ha convertido prácticamente en su familia aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, realmente Rafael lo hemos adoptado como un hijo más, como un miembro más del equipo de natación. Nos hemos convertido casi en su familia, porque él no tiene familia aquí en los Estados Unidos y
lo malcriamos, lo alimentamos, Lo regañan. lo regañamos, Lo entrenan. lo entrenamos. Realmente ha sido de cierta forma una alegría la llegada de Rafael a nuestras vidas, al equipo de nosotros, porque le ha dado, primero ha sido un ejemplo para todos los niños que tenemos en el equipo. O sea, los niños al verlo dicen, wow, cómo este señor con una sola mano y un solo pie puede nadar a la par y hasta ganarnos. Le pongo el ejemplo que la semana pasada él compitió en una competencia en Broward College y hizo hasta finales. Rompió la semana pasada 8 récords de los Estados Unidos. ¡Wow, bravo! Llega a las finales nadando con atletas convencionales, con atletas que tienen 2 piernas y 2 brazos. Ahí Y estamos viendo las Ahí medallas. están algunas de las medallas. Rafa, ¿sabes qué? Una de las cosas maravillosas y mágicas de la televisión es que puedes llegar a gente que lamentablemente la distancia no permite compartir. Me acaban de decir que no tiene familia en los Estados Unidos. Tu familia entonces puedo presumir que está en Cuba. Y sabes que nos ven mucho en Cuba. Muchísimo. De una manera escondida, por llamarlo de alguna manera, por ponerle un nombre, ¿no? Pero ¿qué le dirías a todas esas personas que han confiado, a las cuales seguramente extrañas y que te están viendo en este momento, en este programa, con tus medallas, con tus logros y con una nueva familia? Bueno, yo le digo a todas esas personas que me están viendo que ojalá y yo tener el logro de tenerlos aquí conmigo sería mi familia, que no se preocupe, que yo voy a hacer todo lo posible porque ellos estén conmigo aquí y voy a llegar a triunfar de verdad en lo más alto del podio de aquí a Estados Unidos. Cuando dices familia, ¿a quiénes te refieres? Exacto, ¿qué familiares dejas? A mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos, mis tíos, todos, mi abuela, todo. Todas aquellas amistades que viven cerca de mi casa también que me querían mucho. ¿Eres casado, Rafael, o No, tienes hijos? no, ni tengo hijos, soy soltero, estoy suelto y sin vacunar. Tranquilo, que está aquí el entrenador, ¿eh? Imagínate lo que yo sufrí en esa piscina con este tiburón. Ahora, hablando de porque esto se ha convertido en tu pasión, pero también en tu profesión, porque finalmente se vuelve un plan de trabajo, un plan de vida. Ya vimos 2 medallas, ya oímos los récords que se han roto. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué planes a seguir? Y quieres ser campeón del mundo, pero ¿cuál es el proceso que van a tomar como Bueno, plan de trabajo? realmente ese es el gran conflicto que tenemos hoy por hoy. Rafael, como te dije, ya es recordista nacional. Necesitamos llevarlo a campeonatos nacionales e internacionales. Y ahí es donde estamos de cierta forma apretados, porque no contamos con los recursos necesarios. Tú sabes, preparar a un atleta de este nivel lleva una cantidad de recursos, una cantidad de dinero, una inversión. Entonces, nosotros nos gustaría ver de qué manera la comunidad en el área de Miami o a nivel nacional nos puede ayudar. Tenemos un campeonato ahora el 25 y 26 de febrero y no tenemos hoy un peso todavía, no tenemos ¿Para cuándo un dólar. tendrían que hacerlo? 25 y 26 de febrero. ¿Cuánto necesitan para participar en esa? Necesitamos aproximadamente $3,000, pero no es solamente lo que necesitamos, sino nosotros estamos tratando de ver qué empresa o qué compañía, qué corporación Claro, puede tomarlo a él como imagen. Esto es una imagen que vendería miles de productos porque es un súper atleta, es un atleta excepcional y serviría de cierta forma Ahí están para los datos, de hecho, han promocionar. aparecido en pantalla por si alguien se interesa. Fíjate que es justamente en increíble hacer que ese para mí acercamiento. que el mismo gobierno no apoye a, como tú lo has dicho, triunfadores atletas de este tipo, y que no es la primera vez que escucho que gente con tanto talento se enfrenta a esta situación de simplemente no tener apoyo, pues de quién más que de nuestro gobierno, ¿no? Bueno, amiga, importante, ahí pusimos la página web, les agradecemos a ambos, bueno, el haber estado en el Y programa, los a Ale por la felicitamos. historia y a Mariela. Gracias. Si cualquier persona está interesada o tiene a lo mejor el poder para apoyarlos de alguna forma, ojalá y así sea y que mediante nuestro programa haya sucedido. Te deseamos todo el éxito del mundo y con esa fuerza que tienes, mira, ojalá muchos tengamos nada más que la mitad que tienes. Gracias, gracias. Un orgullo, por lo menos para mí, un orgullo más fuerte aún por ser cubano.